¿Qué tal? Me presento, soy el maestro Adán Duarte Aupart. Quiero en primer lugar agradecer la invitación precisamente al Instituto Internacional de Derechos Humanos de América, España y Venezuela por esta gentil invitación al primer Foro Jurídico Internacional de Venezuela, donde precisamente abordaremos en el marco de este análisis a un tema muy relevante que es el constitucionalismo en las Américas y el impacto de COVID-19 en la tutela efectiva de los derechos. En lo personal, quiero enfocar mi disertación precisamente a los retos que existen en cuanto al derecho y el acceso a la tutela judicial efectiva relacionado precisamente con el uso de las tecnologías o la justicia digital. Para esto quiero dejar sentados algunas ideas iniciales en el espacio de tiempo que me ha sido asignado para tal efecto. Quiero comenzar dejando como una primera idea el concepto de tutela jurisdiccional efectiva. Aquí va a variar un poco la denominación de esta tutela jurisdiccional efectiva, pero podemos resumirla como el derecho que tiene toda persona para poder acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos a través de un procedimiento con las garantías mínimas para su efectiva realización. De esta manera, podemos entender a la tutela jurisdiccional efectiva desde una protección en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. En lo personal, yo soy mexicano y el fundamento jurídico lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y a nivel América tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde puntualmente el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos pone de relieve precisamente estas garantías, esta tutela judicial efectiva. De tal suerte que podremos tener como tópicos de esta tutela judicial efectiva cuando menos tres ámbitos importantes. Hablando del artículo 17 constitucional, debemos entender a la tutela jurisdiccional efectiva, o esta se debe de ver cristalizada a través de tres ejes rectores, como son una justicia pronta, una justicia completa y una justicia imparcial. Y, por supuesto, esta justicia debe ser suministrada en un ámbito de igualdad. Una reforma muy importante, cuando menos para el sistema jurídico mexicano, lo fue precisamente esta reforma en el año 2017, donde se puso de relieve que deberían de ser privilegiada la solución de los conflictos ante los formalismos procesales. De esta manera, y veremos que van a hacer match estas ideas. Cuando nos encontremos ante una disyuntiva en qué deberemos aplicar con un mayor rigor, si lo que establecen nuestras leyes secundarias o bien lo que establece la Constitución a través de perseguir o tratar de perseguir esta justicia, sin lugar a dudas las autoridades deberán de privilegiar que se solucione el conflicto ante cualquier impedimento procesal que pudieran encontrarse, obviamente atendiendo a las características del caso concreto. Pero reitero, independientemente de estos primeros tres principios, también podemos entender el acceso a una tutela judicial efectiva en tres etapas. Una etapa previa al juicio, una etapa durante el juicio y una etapa una vez concluido el juicio. La primera etapa la tendremos o la conoceremos como el acceso a la jurisdicción o el acceso a la justicia. La segunda etapa encontraremos ahí todas estas garantías del debido proceso, nuestras garantías de audiencia, etc. Y en la etapa posterior al juicio tendremos la ejecución de las sentencias. De tal manera que una vez sentados estos precedentes de la tutela jurisdiccional efectiva, podremos entender que cuando tengan que intervenir las tecnologías, lo debemos hacer siempre con base en estas premisas fundamentales, donde no únicamente vamos a emplear
o entender al acceso a la justicia como algo sesgado, sino que vamos a tratar de aplicar la justicia en las 3 etapas que persigue la tutela judicial efectiva. En ese contexto, vamos a dar paso, ahora sí, a la contraparte de esta tutela judicial efectiva. No podremos, bajo ninguna circunstancia, aún queriendo privilegiar la solución de los conflictos ante los formalismos procesales, dejar de lado estas garantías o estos formalismos que también tienen una razón de ser, como lo es, en primer término, la buena fe procesal o la buena fe interpartes en el juicio, que no existan arbitrariedades por parte de los jueces, es decir, que podamos inaplicar alguna legislación sin ninguna justificante por parte del órgano jurisdiccional, del juez, del tribunal. Y la tercera sería la seguridad jurídica, que eso lo podríamos enmarcar bien en la etapa durante el juicio de la tutela judicial efectiva, donde tendremos un carácter de previsibilidad. ¿De acuerdo? Este carácter de previsibilidad no significa otra cosa más que a través de la lectura de nuestros códigos, de nuestra legislación, vamos a saber qué es lo más probable que ocurra en un juicio, cuáles son los términos, cuáles son los estándares de prueba, entre otros aspectos del debido proceso. Sin lugar a dudas no podremos soslayar todas estas reglas procesales que conforman también al debido proceso. Una vez conociendo ya los beneficios que nos puede traer el interpretar la norma conforme a la Constitución, en este caso la Constitución mexicana, en el artículo 17 o bien el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también deberemos entender la otra parte. No vamos nosotros de ninguna manera a realizar una interpretación bastante protectora, pero dejando de lado esta igualdad que también delinea nuestra Constitución o nuestros textos, dependiendo del estado del que nos estén viendo actualmente. Una vez entendido esto, podremos ver cuáles son los pasos a seguir para implementar, por ejemplo, una justicia digital y de qué manera nos puede ayudar esto para tener una resolución mucho más justa, hablando de materia de protección de derechos humanos. Para esto, yo quisiera sentar algunas bases en cuanto a los beneficios de la justicia digital. Sin lugar a dudas, la justicia digital, en el marco precisamente de esta contingencia, de esta causa de fuerza mayor que a muchos de los estados, yo creo que a nivel América, nos detuvieron. En México hubieron meses donde no pudimos hacer uso de este acceso a la tutela judicial efectiva en su modalidad de acceso a la justicia, porque estaba todo totalmente parado. Únicamente los tribunales que se encontraban preparados con la justicia digital son los que en ningún momento detuvieron esta tutela en el derecho humano de acceso a la justicia. Por lo tanto, pondría como primer beneficio el tener o abrir la llave a la tutela judicial efectiva. Esto es muy concomitante o va de la mano precisamente con el poder acelerar los trámites. Aquí les pongo la expectativa de lo que hizo el Poder Judicial de la Ciudad de México. No estaba preparado. La entidad que tiene más trabajo en el país no estaba preparada para una justicia digital. Sin embargo, lo que pudieron hacer en lo mientras, en lo que reanudaban las labores, fue habilitar una oficialía de partes virtual. Y esto nos ayudó a acelerar la presentación de las demandas, que si bien no avanzaron durante algunos días, un mes, estos juicios, sí se pudo anticipar eso. Y se pudo anticipar, sobre todo en el marco de esta contingencia, que se pudiera tener de cierto modo mucha menor aglomeración de personas. Entonces se pudieron anticipar estos trámites. Una segunda aspecto benéfico de la justicia digital es la disminución de los costos.
no solamente para los tribunales, sino también para abogados y lo más importante, para la sociedad. Como tercer punto es que, reitero, se privilegia el acceso a la tutela judicial efectiva, se hace una verdadera protección de derechos humanos, porque también se vale decirlo, no necesariamente todas las personas tienen las posibilidades de llevar a cabo estos trámites en la vía digital. Hay algunas brechas económicas importantes a nivel América Latina, sin embargo, podemos ocuparlo también como una herramienta adicional. Entonces siempre nos va a beneficiar esta justicia digital. Reitero, ya lo comenté, permite continuar a pesar de una causa de fuerza mayor y, reitero, sería un brazo más para poder avanzar hacia la tutela de derechos. Vamos a tener expedita la vía tradicional, pero también ahora esta justicia de carácter electrónico o esta justicia digital. ¿Por qué quiero comentarles los beneficios? Precisamente para que cada vez avancemos desde nuestras trincheras como legisladores, para que vayamos avanzando y no dejemos tan olvidada precisamente la confección de normas encaminadas a dotar de certeza jurídica a nuestra justicia digital. Desde la parte de los operadores de justicia, a que la implementemos, a que confiemos en estas tecnologías, porque si la cabeza de un tribunal no lleva a cabo, no tiene la idea de transitar y de apoyar este movimiento hacia la justicia digital, sin lugar a dudas llegaremos a ese punto, pero nos tardaremos más. Y como abogados postulantes, siendo responsables en la capacitación en la materia digital, conociendo la legislación para no entorpecer a los órganos jurisdiccionales, y también se vale combatir las resoluciones de algunos juzgadores que no se quieran ajustar a esta justicia digital, porque al final de cuentas, reitero, esto nos ayudará a tener una mayor protección de los derechos humanos, porque tendremos un cauce más donde plantear nuestras acciones o donde hacer valer nuestras excepciones en un procedimiento judicial. Ahora bien, ¿qué uso le podemos dar nosotros a las tecnologías ya en lo práctico? Porque hay veces que decimos justicia digital, pero realmente ¿a qué estamos haciendo alusión? En lo práctico, como postulantes, como fedatarios de algún órgano jurisdiccional, como secretarios de acuerdos, como juzgadores, ¿qué es lo que vamos a hacer con la justicia digital? Los actuarios, no sé cómo se llamen en otros estados, pero cuando menos aquí en México se les dan diferentes nombres a estas personas encargadas de realizar los emplazamientos o las notificaciones. Se les pueden denominar actuarios, diligenciarios o ejecutores, si es que son personas que se encargan de realizar los embargos o las ejecuciones de las sentencias, valga la expresión. Pero todas estas personas que se van a encargar de hacer esto han empleado ya la tecnología en los tribunales y los propios servidores públicos para coordinar las citas cuando es que se trata de acudir en conjunto con ellos o constituirse a un domicilio. Generamos las citas ya como abogados postulantes y esto privilegia muchísimo el no tener que estar yendo y viniendo más de lo necesario ante los órganos jurisdiccionales. Y también hay algunos estados, como el estado chileno, donde se ha implementado de alguna manera establecer una geocerca como evidencia de que se constituyeron precisamente en los domicilios a realizar el emplazamiento. Hablando de los emplazamientos, que es el acto más solemne de un procedimiento judicial, podremos entender que entre más herramientas tengamos para mostrar alguna evidencia al juez de que se acudió verdaderamente al domicilio, pues siempre serán bienvenidos. Limitar estas herramientas pues sería algo absurdo y por lo tanto las tecnologías es aquí donde juegan un papel muy importante para los actuarios también. Obviamente la capacitación es fundamental y precisamente este foro es convocado a través de medios electrónicos. Podremos ocupar las tecnologías para capacitar al personal de los poderes judiciales, a los abogados postulantes, y lo hemos visto a través de, ejemplo, plataformas como Facebook, YouTube.
Actualmente los poderes judiciales hacen extensiva precisamente toda esta formación que muchas veces daban nada más de manera presencial, ahora lo han permeado a los ámbitos digitales y se ha podido llegar a un mayor número de personas. Entonces, se puede dar una capacitación, entrenamiento en temas jurídicos, sí, pero también en temas tecnológicos. Nos pueden capacitar en el uso de alguna tecnología a través precisamente de Internet. También es importante destacar que hay una mejor administración de la justicia a través de la automatización. Eso nos permite llevar a cabo tareas que son muy cíclicas y que ocuparían mayor recurso humano a través de un programa computacional. Y eso, sin lugar a dudas, nos va a ayudar bastante. Un proceso que requería 2 horas, a través de un proceso de automatización nos puede llevar media hora, 20 minutos, etc. La difusión de las resoluciones es muy importante. En México, cuando menos, tenemos al Poder Judicial de la Federación, que muestra una versión pública de las sentencias. Tenemos también al Poder Judicial del Estado de México como uno de los tribunales que se encargan de dar difusión a sus resoluciones, cuidando, por supuesto, los datos personales de los justiciables que no decidieron compartir su información, pero eso privilegia bastante el escrutinio de la población en cuanto a la calidad de la resolución en las sentencias. En lo personal, yo opto por descargar sentencias de casos relevantes o bien en casos generales para ver cómo vienen los criterios y estar pues mucho mejor preparado y analizar también la calidad de las resoluciones. Hay veces que en una misma entidad, en una misma provincia, nos encontramos con un tribunal que es brillante y un tribunal que no lo es. Y esto nos ayuda a contrastar y, por supuesto, a criticar la calidad en las resoluciones como abogados postulantes. La tecnología también puede ser empleada. Esto es a nivel Estados Unidos. Créanme que actualmente ya se ocupa la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial ayuda a la calificación de medidas cautelares. Precisamente se insertan los datos de las personas en este sistema de cómputo y califica cierto grado de peligrosidad del imputado, de la persona que está sujeta a un proceso penal, para ver si puede seguir el proceso en libertad o bien a través de una prisión preventiva o alguna otra de las medidas cautelares que determinen las legislaciones estatales. Y, por supuesto, ya se descarga un poco esta labor del juzgador de estar analizando caso por caso, cuando menos en prisiones preventivas. Esto es algo que, reitero, es sensacional, obviamente cuidando también los sesgos del conocimiento que pueda tener la inteligencia artificial, de qué información se está alimentando a la inteligencia artificial y el marco normativo, por supuesto, pero como un primer acercamiento de una expectativa internacional, hablando de Estados Unidos, pues nos ayuda muchísimo a que podamos incorporarlo, ¿por qué no?, en nuestros estados parte. Y quisiera, a efecto de conclusión, antes de que termine el tiempo que tengo establecido, mencionarles cuáles serían los retos que tenemos para la administración de justicia, hablando de esta protección de derechos humanos, para que tengamos en verdad como justicia digital una herramienta de protección de derechos, y sería romper con los prejuicios tecnológicos. Esa sería la primera parte, tanto de la sociedad como de los integrantes del Poder Judicial. Reitero, si quien encabeza el Tribunal Superior de Justicia de la entidad que ustedes gusten, o bien un juzgador, un magistrado, ellos no confían en las tecnologías, va a costar muchísimo más trabajo. ¿Cómo podemos romper con los prejuicios tecnológicos? Los podemos romper con el conocimiento. Conociendo las herramientas, tenemos mayor confianza de poder ocuparlas. Sin lugar a dudas, esto nos ayudará. Si damos este primer paso, créanme que lo demás, desde mi óptica, será mucho más sencillo. Debemos establecer los mecanismos jurídicos para garantizar esta justicia digital, ya sea a través de legislación, a través de circulares, a través de reglamentos que nos permitan tener una certeza jurídica en las tecnologías. No podemos estar ante la incertidumbre, ante la oscuridad, actuando con las tecnologías, sino debemos de tener un marco normativo y sobre todo aplicado a la Constitución.
Y es aquí donde retomo la primera idea que les di. La tutela judicial efectiva no puede partir, hablando de justicia digital, no puede partir de la incertidumbre, porque podemos dejar en estado de indefensión alguna de las partes. Debemos encontrar este conocimiento en tecnologías, pero también en un debido proceso. Sin un debido proceso no podemos avanzar hacia las tecnologías. Y sin una legislación adecuada, reitero, iremos hacia el fracaso en las tecnologías. Un reto más, retomando la idea, sería adecuar la legislación y tener estos reglamentos que puedan emitir los poderes judiciales para dotar de mayor certeza jurídica y capacitar a los jueces también en protección de derechos. Es decir, si nos encontramos ante la disyuntiva de seleccionar la legalidad ante la tutela judicial efectiva en el acceso a la justicia, por ejemplo, cuando planteamos una demanda en la vía digital y nos ponen como traba que el justiciable no cuenta con firma electrónica y por tanto no es posible presentar su demanda, desde ahí estamos fallando como juzgadores, porque no podemos supeditar el acceso a una justicia en que el demandado no tenga una firma, porque muchas de las veces esta firma electrónica que nos piden es muy tardada. Y tenemos una circular, por otro lado, hablando del caso en México, Ciudad de México, que dice que únicamente pueden ser presentadas las demandas en la vía digital. Vean ante qué dilema se encuentra el juzgador, pero conociendo el artículo 17 constitucional mexicano o el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, podremos tener una solución muy sencilla, y es siempre privilegiar el acceso a la tutela judicial efectiva, realizar una verdadera protección de los derechos humanos de los justiciables y dejar a un lado estos formalismos para resolver de fondo el conflicto. Y terminaría diciéndoles que tenemos pendiente capacitación en el ámbito digital, tenemos pendiente también dar publicidad a estas audiencias electrónicas, que es un ámbito donde Costa Rica, si es un líder, lo tiene muy bien delineado en sus reglamentos. Tenemos que tener un protocolo para cualquier eventualidad, claro, porque ¿qué ocurre si me quedo sin conexión a internet? Si 5 minutos antes se me fue el internet en mi casa, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles van a ser los mecanismos, las consecuencias jurídicas? Y un reto, les decía, hay una brecha en el ámbito económico que no permite tener una justicia digital para todos. Sin embargo, lo que sí podemos entender es que a pesar que no todas las personas van a ser susceptibles a una justicia digital, nos va a servir como una vía más para poder cristalizar este acceso a una tutela judicial efectiva. Como conclusión, yo les diría, tenemos grandes retos en cuanto al acceso a una tutela judicial efectiva, pero si vamos avanzando hacia la implementación de una justicia digital, conociendo las tecnologías, sus beneficios, pero también teniendo una legislación adecuada y sobre todo ajustando nuestras decisiones o nuestros argumentos como abogados postulantes hacia la resolución del conflicto, hacia la protección de derechos humanos, tendremos una justicia mucho más efectiva y sobre todo, lo más importante, que la sociedad lo pueda apreciar que verdaderamente se está dando una tutela judicial efectiva. Si nosotros le explicamos al cliente, no podemos presentar su demanda porque no tiene una firma electrónica, el cliente, el justiciable, no va a entender razones. ¿Qué nos toca a nosotros si tenemos un criterio que no sea del todo acertado por parte de un órgano jurisdiccional? Tratar de proteger los derechos humanos de los justiciables. Parte contraria, si algunos de los que nos ven son servidores públicos, yo les pediría que tengan mucho mayor sensibilidad para tratar de proteger los derechos humanos y que profundicen en los beneficios de las tecnologías. Y si están en una posición de decisión, hablando de un poder legislativo, que puedan orientar también sus procesos legislativos hacia la tutela judicial efectiva en estricta concomitancia con, ejemplo, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchísimas gracias por el espacio, quedo muy a sus órdenes, soy Adán Duarte Aupart, saludos.